mucha gente que está en pecados sexuales, que está en mentira, que está en todos esos ámbitos, ¿verdad? Ven en su vida que el poder de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios no fluye a través de ellos. Usted no está maldito, usted está en pecado. Bueno, es que, o sea, bajo ese punto, es que nosotros sufrimos del síndrome de Adán. El síndrome de Adán. Bueno, vamos, explica qué es el síndrome de Adán. Vamos a ver. Comienza. Este es un episodio más de Íntimos Podcast. ¡Vamos a ver! Eso. Estamos aquí otra vez. Un episodio bastante bueno con teólogos, exégetas, maestros. Dios mío, mire el Salón de la Fama. Bajo una rema. Era materia. Bajo una rema. No, yo estoy estamos con gente dura hoy. Y entonces, no solamente con gente dura, el tema que hoy es potente. Ay, Dios mío. Candente. Ay, Dios mío. Ya lo vamos a hablar de frente. De frente. Nos hemos visto la cara. Cara a cara. Demasiado tiempo por Zoom hablando de este tema. Sí, ya es. Hoy es el Llegó el momento. momento. Aquí se va a hablar la verdad. ¿Puede un cristiano ser maldecido? Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Así que ese es el tema que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Es un tema que tiene mucho tabú en las iglesias y es importante hablarlo. Es importante que nosotros pongamos las cartas en el asunto sobre de un cristiano maldecido. ¿Puede ser maldecido sí o no un cristiano? Muchas iglesias hoy en día ponen en sus enseñanzas, pastores, evangelistas, diciendo que los cristianos sí pueden ser maldecidos y que debemos de orar constantemente para que nosotros no caigamos en maldición. O sea, que nosotros debemos de vivir cancelando y reprendiendo para nosotros no caer en maldición. Le hago esa pregunta. ¿Qué ustedes opinan en cuanto a eso? Primero, yo quisiera saber a qué nos referimos cuando tú dices si un cristiano puede ser maldecido. O sea, ¿estamos hablando de brujería? No, ¿O de Paréntesis. qué, o de Vamos a qué tener manera? cuidado, vamos a tener cuidado con la palabra maldecido, maldicho, maldito y todas esas palabras porque uno se confunde pila. Sí, porque tú... Así que si no ven decirla mal, ustedes saben que es difícil. Sigamos. Porque ustedes me van a que yo estoy pensando, dijo maldicho, dijo maldito, dijo maldecido, ¿cómo que te lo decía ahora? Pero ya. No, mira, vamos a definir lo que es maldición, Sí, que es lo claro, que vamos a hablar el día de hoy. partir de ahí. Maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, una persona o un pueblo, principalmente por motivo de la iniquidad. Eso es lo que nosotros entendemos como maldición. Entonces, si nosotros ponemos en el tapete que debemos de vivir cancelando y reprendiendo, orando, para que no caiga ninguna maldición encima de nosotros, ¿ustedes están de acuerdo con ese punto? De que debemos hacerlo. Vamos a ver. Bueno, yo creo que, o sea, nuestra vida está basada en las decisiones que nosotros tomamos. Uh-huh. Si hay algo que puede acarrearnos buenas consecuencias o malas consecuencias, son las decisiones que tomamos. Debemos dejar de ser irresponsables al momento de asumir las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Porque atribuirle a que a mí me vaya mal en la vida por algo externo, me está yendo mal en la finanza porque hay una vecina en mi casa que hace brujería. Terminé mi relación amorosa porque me hicieron una brujería. O sea, sería algo irresponsable y no resolvería el problema de en qué fallé o en qué estoy fallando, qué debo de mejorar a lo interno, qué decisiones debo de tomar ante esta situación. Y yo creo que viéndolo de esa manera nos ayudaría a ir a la raíz del problema y dejar de estar tirando golpes al aire. Uh-huh. Bueno, es que, o sea, bajo ese punto, es que nosotros sufrimos del síndrome de Adán. El síndrome de Adán. Bueno, vamos, explica qué es el síndrome de Adán. Vamos a Así ver. comienza. Ey, no, de aquí no va a salir. Un hereje en potencia.
De aquí no va a salir ninguna teoría. De aquí, que la religión del síndrome de Adán de los séptimos días. No va a salir de aquí. Pero a lo que me refiero con el síndrome de Adán, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿verdad?, ¿por qué comió de la fruta? O del árbol, mejor dicho, perdón. Él culpa a Eva. Él no se hace responsable por su decisión. Cuando Dios va donde Eva, culpa a la serpiente, pero no se hace responsable de su decisión. Comienzan a culpar gente a todo lo que da. Entonces, el síndrome de Adán, yo le llamo a esta gente, como tú dices, que busca algo externo para decir, me fue mal, no por mi decisión. Exacto. No por mi... mi decisión estuvo bien. Sí. Lo que estuvo mal... se me levantó. Se levantó contra mí. Sí, siguiendo con la misma definición que tú dices, que mencionó una palabra como para mí clave, que fue como divina. Ley divina. También, siguiendo con esa misma idea, otra definición que yo tengo aquí es pedir y desear que le ocurra un mal a alguien o hablar con mordacidad, o sea, con odio, áspero, picante, en perjuicio de alguien o denigrarlo. Entonces, esa palabra que tú mencionaste, o sea, en palabras sencillas, es como desearle que le vaya mal a una persona. Eso es maldición, o que le ocurra el mal. Entonces, yo estuve buscando en la palabra del Señor, o sea, busqué en internet como versículos que hablen acerca de la maldición, y yo vi como que todo, o sea, vi la lista, y ninguno de ellos hacía referencia a que el diablo había maldito o maldecido a una persona, sino que o era una maldición de parte del Señor, o era algo, por ejemplo, como cuando un profeta decía, por ejemplo, vemos en Malaquías 3:9, con maldiciones están malditos ustedes con maldiciones están malditos porque ustedes, la nación entera, me está robando. O sea, lo que el contexto es lo del diezmo que el pueblo no le estaba dando. Entonces vemos a profetas utilizarlo y decirlo, ustedes están malditos. O vemos, por ejemplo, el caso de Jacob en Génesis 27:29, cuando está Isaac, cuando está bendiciendo a Jacob, que le dice, o sea, como que sus hermanos se van a inclinar a él y los hijos de su madre, malditos serán los que te maldigan y benditos serán los que te bendigan. Entonces lo vemos en esos contextos. De la lista que yo vi, ninguno mencionaba como que era enemigo, y eso quiero dejarlo como base para otra cosa que podría mencionar. Bajo eso, pensemos en Job, un hombre de Dios. Fijémonos en algo. Primeramente, Satanás no es quien va ante Dios a darle la propuesta de maldecir a Job. Dios es quien le presenta a Job a Satanás. Bajo eso podemos decir, si nosotros somos cristianos, creyentes en Dios, hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, todo lo que ocurre en nuestra vida está en la mano de Dios. Así es. ¿A qué me quiero referir? ¿Puede un cristiano ser maldecido? Entonces, yo diría que no. ¿Por qué? Porque palabra maldición, ¿cierto? Tomándolo desde el punto de vista del enemigo. O sea, el enemigo puede maldecirme a mí. Si es así, entonces tendrá un propósito en Cristo, porque dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquellas que nosotros entendemos como malas, todo será para bien. Y miremos nuevamente a Job, como decía. Satanás, para ir subiéndole de nivel a la situación de Job, tuvo que ir ¿dónde? Donde Dios. Entonces, nosotros estar a cada momento reprendiendo al enemigo, y esto va a sonar de una de esas frases sensacionalistas, pero es así. Uno estar en constante y reprendo al enemigo en mi vida y reprendo. Tú de cierta manera estás diciendo que el diablo tiene poder en tu vida y que el enemigo gobierna áreas de tu vida donde se supone que Dios es quien gobierna tu vida. Tremendo eso. No, y que al final es por algo que ya habíamos mencionado incluso en episodios anteriores. Es como que se pone al enemigo o a Satanás en un ring con Dios, y eso no funciona. Sí, o sea, la palabra del Señor nos dice que Cristo expuso a los poderes, o sea, le quitó el poder, le quitó la autoridad que ellos tenían,
o sea, ellos están derrotados. Ellos están ahí, pero ellos están completamente derrotados. No es como que, vuelvo a la misma idea, nunca ha sido un problema de poder, sino por la verdad. Entonces, es eso, o sea, cuando las personas están como que cancelo, reprendo, rompo, exacto, Dios. O sea, es como que entendiendo que el sacrificio de Cristo, o sea, entienden como que si el sacrificio de Cristo no fue suficiente, y necesitan un extra de nosotros para poder entonces completar esa libertad. No. Por un momento me estaba imaginando el ejemplo que tú pusiste de Jesús y el diablo en el ring. En el ring ahí. Sí. Se atreven a hacer un corito, porque yo escucho un corito que dice que mi Cristo y el diablo jugando pelota. Por favor. Cuánta creatividad tiene la gente. Pero realmente es así. O sea, estamos de acuerdo con que un cristiano no puede ser maldecido, ¿verdad? Antes de salir de ese punto, quiero recalcar también, para no ir no solamente de un solo lado y solo eso, también mencionar de que la Biblia nos enseña que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. O sea, a un Dios, siendo el soberano en nuestra vida, el enemigo siempre está tratando de desviar esa verdad en cada uno de nosotros, de debilitar nuestra fe, de llevarnos a corrientes que están fuera de la verdad. Y aunque no sea como que voy a estar todos los días reprendiendo, atando al diablo, porque de la forma que yo puedo prevalecer ante eso es acudiendo a la palabra de Dios. No es mencionando una frase ni haciendo X cosa, sino si el enemigo está tratando de desviarme de la verdad, yo tengo que ir a la verdad para poder hacerle frente a esa maquinación de Satanás. Yankee, según lo que tú estás diciendo, pero hay que decir algo. Ser tentado no es ser maldecido. No. Entonces, o sea, lo que tú estás diciendo, me imagino que va por el camino de ser tentados. No. O sea, porque el asunto está en que la Biblia dice: resistid al diablo. ¿No es que dice la Biblia? No dice, reprendan al diablo y olvidad de vosotros. No, resistan. No lo combatan. O sea, vamos a ser objetivos. Mucha gente que está en pecados sexuales, que está en mentira, que está en todos esos ámbitos, ¿verdad? Ven en su vida que el poder de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios no fluye a través de ellos. Usted no está maldito, usted está en pecado. ¡Hey! ¡Lo digo! Sí, o sea, tú venías aquí. Volvemos al tema del principio. Vamos a ponerle un nombre: irresponsabilidad espiritual. Ay, mi madre. Hey, la teoría de Adán. Aquí lo veo montándola. Voy a comprar 4 sillas, una bocina y voy a alquilar una marquesina. No, pero por ahí. Otra cosa que también cabe resaltar o añadir, que implica mucho a esto, es también otra cosa que yo mencioné en un episodio anterior, que es la cosmovisión animista que nosotros tenemos, no tan solo en la iglesia, sino como en este país. O sea, aquí se entiende mucho, o sea, como la brujería y todo eso. Entonces, no, ya yo expliqué. Si tú quieres ver... Es porque él viene Sí, te iba a tirar el dado de una vez. No sabes que cuando yo esté aquí, yo sigo hablando de aprender, ¿verdad? Si tú quieres aprender, ve a ver el episodio Vea los pasado. episodios Vean los episodios anteriores. Él iba a saltar ya. Junior, explícanos. Perdón, José Luis, Para explícanos. entender el chiste, deben ir a nuestro Instagram y ver el chiste ahí. Bien, entonces, el punto es que el animismo, o sea, que es mucha brujería, mucho santerismo, muchas cosas, cuando las personas se convierten, Vienen con traen con esa cosmovisión y van a buscar en la Biblia versículos que apoyen eso, de que así eso existe y yo tengo entonces ahora que romperlo. Y por ejemplo, una historia que se utiliza mucho para mencionar acerca de eso, de maldiciones generacionales, hay varios versículos, pero una historia es la maldición de Giesi, cuando que le dijeron, o sea, que él fue detrás de Naaman. De Naaman, sí. Yo estaba diciendo Nakan, algo así yo estaba diciendo. Canaán. Ok, ese era el chiste. Entonces él fue y Eliseo le dijo: bueno, como tú fuiste, te va a tocar la lepra de Naamán hasta tu tercera generación o para siempre, algo así. Pero ahí. Entonces, algo que a mí me gusta mucho, que aprendí estudiando hermenéutica, es que nosotros tenemos que tener en cuenta en qué libro se encuentra.
Eso está en Reyes, Segunda de Reyes 5, ahí en el 5. Entonces nosotros tenemos que ver que Reyes es un libro histórico. Entonces eso pasó para esa persona, pero eso no necesariamente no es aplicable para todos. Nosotros Claro. tenemos que ver cuál es el principio, qué nosotros podemos aprender de ahí. Bueno, Giezi es una persona que estaba cerca de Eliseo, quien era un profeta, o sea que llevaba el nombre del Señor, por así decirlo, era vocero del Señor. Y él vendría a ser como que el segundo. Y algo interesante de ese versículo es que Giezi utiliza palabras que Eliseo había dicho para ir a hacer lo que él quería, o sea, lucrarse. Y un principio que nosotros podríamos sacar de ahí es que cuando nosotros deshonramos la presencia del Señor o el nombre del Señor, eso trae consecuencias, pero no necesariamente una maldición, porque también quería mencionar el versículo en Romanos 8:1 nos dice, no hay ninguna, rayita, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. O sea, no, el Señor no nos maldice, Él nos disciplina, porque tampoco es como consecuencias o castiga, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue en Cristo, pero sí hay disciplina para que nosotros aprendamos a ser como Cristo. Ok, entonces ya estamos claros de que un cristiano no puede ser maldecido. Ahora, otra pregunta. ¿Una persona no cristiana o un ser humano que no conozca a Cristo puede ser maldecido? ¿Sí o no? Bueno, pues yo puedo responder que sí. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente estamos bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? La maldición del pecado. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo vemos en el libro de Génesis? En capítulo 3. Ahí fue donde comenzó la maldición. En Génesis 3, 14 y 15, el Señor maldice a la serpiente porque engañó a los seres humanos, a Adán y Eva. Luego entonces sigue con la maldición a la mujer, cuando él maldice, creo que el vientre, y también maldice la tierra. Y en el mismo capítulo, en el versículo 18 y 19, maldice entonces al hombre, que ahí en donde el Señor le dice, tú tienes que fajarte ahora, sudar la gota gorda para que tú empieces a trabajar. Desde ahí empieza realmente una maldición que lamentablemente nosotros cargamos hoy en día, nosotros como seres humanos. Y tú no vas a decir, pero ¿por qué nosotros somos malditos? Bueno, pero la carne habla. De ahí tú te puedes dar cuenta de esa carga que nosotros llevamos, de lo que nosotros acarreamos de Adán y Eva. Cuando yo tengo esa lucha con el pecado, cuando yo tengo esa lucha con eso que está mal en mí, óyeme, ahí tú estás viendo de que es algo que viene desde allá Bueno, atrás. es que podemos ver la maldición del pecado en todas las esferas sociales. Uh-huh. O sea, vemos el alto nivel de violencia, el alto nivel de intolerancia, el alto nivel de envidia. Todo eso que usted está viendo ahora es la maldición realmente que nosotros estamos viviendo. Claro. Que es la del pecado, que corrompió todo lo bueno, todo lo sano, Sí. que Dios hizo. Entonces, ¿cuál es el punto quizás que nosotros debemos de tratar? Como cristianos nosotros no debemos dejar de estar tan pendientes a las maldiciones. O sea, dejar de buscar demonios y espíritus. Ay, Dios mío. Donde solamente hay falta de espiritualidad y falta de relación con Dios. O sea, a veces estamos nosotros con un detector de demonios por todos lados. Y eso no es así. Una lista de demonios. Sí, mano. o sea, hay espíritu de todo ahora mismo. Espíritu de miseria. Y reprendo el espíritu de miseria y reprendo el espíritu de egoísmo. Señores, todo eso es actitudes del cristiano. Uh-huh. No son espíritus. No es algo meramente espiritual. No fue que tú un día tú estabas sentado en tu casa y se te metió el espíritu para pecar. Y que tú naciste con la raíz del pecado. Exactamente. Así es. Todo O sea, espíritu de chisme. No, Y eso nosotros, concientizándonos de que la mayoría de esas supuestas maldiciones que tenemos simplemente son cambios a nuestras conductas que debemos de hacer. Y ir mejorando en la relación con Dios. Así es. Y dejar de estar, porque, ok, yo duro 2 horas reprendiendo. ¿Tú puedes decir? Sí. Yo duro 2 horas. Yo duro 2 horas reprendiendo un espíritu de masturbación. 2 horas orando fervientemente. Sin embargo, cuando me
paro de orar, esa noche no pasa nada, pero la otra noche no pongo ni la mínima intención en luchar contra eso. O en obviar lo que me lleva a eso. ¿Te entiendes? Entonces, no, yo tengo un demonio. Tú no tienes un demonio. ¿De verdad? Tú no tienes un demonio. No existe el demonio del alcohol. No existe el demonio de las drogas. No existe el demonio de las mentiras. Un espíritu de bebedera, Dios mío. Todo eso es parte del pecado. O sea, nosotros vamos a poner de nuestra parte a cambiar actitudes pecaminosas que tenemos. Así es. Y no estar asumiéndole que es un espíritu y no trabajando esas conductas. Eso es así. Y mira, tú vas por la misma línea, porque ya sabemos que nosotros como cristianos no podemos ser maldecidos. Nosotros acarreamos, sin embargo, la maldición del pecado. Pero, así como tú estabas diciendo, hay una tendencia actualmente en que nosotros no nos evaluamos a nosotros mismos cuando tenemos luchas con la carne, porque todo se lo queremos culpar a otra cosa externa. O sea, si yo tengo, por ejemplo, problemas de fornicación, no, lo que pasa es que eso viene de mi papá, porque mi papá era así, mi abuelo era así. No, es porque usted tiene un pecado, usted tiene una carne que le está diciendo que usted tiene que reparar eso. Entonces, ¿cómo? Ajá. Perdón, termina. No, porque yo voy a entrar al tema duro ahora. Entro. Ok. Ay, Dios bien. mío, papá. Entonces, ¿cómo se le llama a esa tendencia hoy en día? En donde nosotros queremos tratar de culpar a cada pecado por algo antepasado o por cualquier espíritu. Maldiciones generacionales. Buenas noches. Esto fue todo. Maldiciones Yo generacionales. tengo un concepto de maldiciones generacionales. Bueno, pero vamos a agarrar, antes de darle sazón a eso, ¿de dónde sacan los versículos de las maldiciones generacionales? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Éxodo, capítulo 20, que lo conocemos. Dice el Señor: no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De ahí, y también de más versículos, sacan pues algunas doctrinas, algunas enseñanzas sobre de que la maldición generacional es bíblica. ¿Qué ustedes opinan en cuanto a eso? Vamos a ver. Dale, José Luis. Ese es un tema que ha sido tan debatido, Dios mío. Ay, Dios. Pero tú podrías continuar leyendo, o sea, a partir de del otro versículo, o sea, del de Éxodo 20 que tú estabas leyendo. ¿Cuál versículo? El que entonces habla de la bendición. Bueno, el punto es que ese versículo continúa y luego dice, y entonces como que el Señor va a bendecir. Ok, sí, ya. Mientras Yo sé cuál versículo que tú dices. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que el primer versículo dice que el Señor es celoso y Él persigue, creo que fue la palabra que utilizaste, o que dice, la maldad. O visita la maldad. O sea, o en otras versiones puede aparecer, o visita el pecado. Entonces, aquí es que está el tema, el meollo, de que muchas veces la persona puede pensar que es algo que viene en la genética de la persona, de que esa persona está inevitablemente condenada a hacer eso, o sea, tiene que pasar sí o sí. Exacto. Y también está la otra idea, que es que mi familia hizo un pacto anterior con el diablo, que le vendió, que sé yo qué, muchísimas cosas. En Ezequiel 18, que ese es el versículo para mí clave para entender que eso no pasa de esa manera, es que el Señor dice, mías son las almas. O sea, no es como que un abuelo mío va a vender mi alma, porque mi alma no es de mi abuelo, sino del Señor. Y el alma que pecare, esa morirá. No, o sea, y también en el mismo versículo dice, ya no me utilizarán más el proverbio de que los padres se comen las uvas y los hijos sufrirán las enteras. O sea, ese versículo está clarísimo para tumbar eso. Entonces, pero si nosotros vemos que hay patrones en familias que se repiten. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos en la palabra del Señor, sí pasaban situaciones en que, por ejemplo, los hijos de Samuel, por ejemplo, pecaron. ¿Quién crió a Samuel? Lo crió Elí. Que también sus hijos fueron muertos por pecado. Entonces ahí había una mala, o sea, enseñanza. No sabemos a profundidad cómo fue la crianza, pero había algo incorrecto. Entonces,
lo que el Señor estaba castigando o estaba visitando era el pecado que ellos habían copiado. Correcto. Pero no porque genéticamente ellos lo tenían. Exactamente. Por eso es que el mismo versículo lo dice. Por culpa de los que me desprecian, de los que me aborrecen. Y continuando con el versículo que tú me dijiste, continuando con eso, dice: pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y a los que obedecen mis mandamientos. O sea, ahí hay un contraste. O sea, los que me desprecian yo los voy a castigar, pero los que me aman yo voy a mostrar mi fiel amor y mi misericordia a los que me aman y a los que obedecen mis mandamientos. Ahí se tumba todo. Dale. Y es interesante porque si nosotros aplicamos la misma regla de las maldiciones generacionales, tendríamos que aplicar la misma regla de las bendiciones, independientemente del pecado que comete el día adelante. Porque, por ejemplo, interesante, yo podría no ser, un ejemplo, me mantuve en integridad, pero mis hijos no. Pero, como yo me mantuve en integridad, ellos siempre van a ser bendecidos a pesar de su pecado. No creo que funcione así. No. Y hay un ejemplo bíblico que es el caso de Usías y Jotam. Usías lo que hizo fue uno de los reyes de Israel, que entró al pueblo y hizo cosas que no le correspondían porque él era rey, no sacerdote. Entonces luego nosotros nos encontramos en la palabra que nos habla de que Jotam no entró al templo como hizo su padre, para no repetir el pecado de su padre. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, y no fue castigado, sino que Jotam fue bendecido, o tuvo un buen reinado. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que el Señor castiga o visita es el pecado cuando se continúa la conducta, la práctica del pecado, pero no es que inevitablemente va a pasar. Jackie, tú tenías algo que decir. No. Ok, lo que quiero decir es, los pecados no son transferibles. O sea, lo que está pasando es que usted está siguiendo conductas aprendidas, y esas son las llamadas maldiciones generacionales. ¿A qué me refiero? Se hacen estudios sociológicos sobre los barrios más marginados, por ejemplo, ¿verdad? Y el por qué cierta combinación de caracteres entre padres, me refiero, una madre de tal forma y un padre de tal forma, crían a un individuo que sale de tal forma. Entonces, podemos decir que, y vamos a usar ejemplos cotidianos. Si nos vamos al engaño entre parejas, no porque tu papá engañó a tu mamá, tú no vienes con una raíz de engaño. Tú aprendiste eso de un padre mujeriego, en un entorno donde los hombres son mujeriegos. Exacto. Y tú, no es inevitable que tú cambies de parecer. No está en ti. O sea, a ver si me entienden. No es un espíritu que hay en tu familia que se transfiere a ti. Es una conducta que tú viste y aprendiste. Sí. Lo mismo pasa con todos los pecados. Todos los pecados son aprendidos. O sea, tú vienes de una familia con antecedentes de robo. No es que hay un espíritu de robo en tu familia y por eso tú robas. Es que tú aprendiste eso. Y pasa algo bien interesante con ese tema, porque aún ese hijo que aprende esa conducta de su padre y más adelante la pone en práctica, tiene una conciencia que le dice que eso no está bien. Claro. Y o sea, y el pecado es tan corrosivo que aún la persona, sabiendo que eso no está bien y teniendo su conciencia que le advierte de que hey, eso es tu esposa, tienes que respetarla, o lo de tu prójimo es de su prójimo, tú no tienes que tomarlo. Vemos que tan dañino es el pecado, es esta naturaleza pecaminosa en la vida del hombre, que llega hasta cauterizar esa conciencia, y el hombre puede llegar a vivir una vida en paz siendo mentiroso, siendo hasta a veces un asesino. Y es algo que, si uno se analiza bien, qué tan dañino fue ese pecado adámico, qué tanto fue que corrompió al hombre ese pecado adámico, fuera lo suficiente capaz de entender de que no se necesita obligatoriamente algo externo para el hombre ser un pecador, para el hombre ser malo, sino que el mismo Jesucristo dijo que de adentro del hombre es que salen todas las cosas malas. Y yo creo que sería bueno comenzarlo a ver desde ese punto, de que
soy un pecador, de que tengo que trabajar en mí, que tengo que lo malo que veo de mi padre o de mi madre, llevarlo a la luz de la palabra y tratar de vivir conforme a esa vida piadosa que el Señor nos manda. Yo quisiera hacer un paréntesis que es algo bastante importante y creo que es relevante, que es lo que nosotros conocemos muchas veces como lo declaro, lo que yo digo, mis palabras tienen poder. Utilizan el versículo de Proverbios 18:21, de que en la boca está el poder de la vida y la muerte, creo que es que dice el versículo. Y de nuevo, Proverbio es un libro de sabiduría, muchos consejos. Nosotros tenemos que ver un dato ahí a Proverbio junto con Eclesiastés y junto con Job. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en versículos anteriores que dice no te comprometas con los dichos de tu boca, o no sé si es dicho, pero no te comprometas con lo que tú dices, y tú ves más hacia atrás, te das cuenta que está hablando de no coja prestado si tú sabes que no va a poder pagarlo. Entonces es en ese sentido de que nosotros nos atamos a nuestros a quien le debemos. Cuando también tú dices algo de compuesto o mal dicho para un amigo, entonces te lo ganas enemigo, el necio y todas esas. O sea, son un grupo de consejos, pero no es que nosotros tenemos poder para crear realidades. El único que, y eso está en Romano, creo que quien llama las cosas que no son como si fuesen, es Dios. O sea, el único que puede hacer eso es Dios. Claro. Nosotros simplemente nos sometemos a su voluntad y confiamos en que por Cristo, una vez estamos en Cristo, no hay condenación para nosotros, no hay maldición para nosotros. Y quería mencionar, cierro paréntesis. Y bajo ese paréntesis que le voy a poner, al paréntesis le voy a poner punto y seguido, se lo puede poner punto y seguido, o como y seguido. Lo que quiero decir es lo siguiente, bajo eso que tú dices, José Luis, que hay muchos cristianos con esa ideología de que lo que yo desate con mi boca, estamos creando una fe falsa o una creencia en Dios sustentada en lo que Él me da. Ay, sí. Entonces, estamos viendo gente que va a los hospitales ahora por enfermo, el enfermo se muere. Varón, tú no tienes con tu boca el poder de sanar. Estamos viendo gente que van a orar por matrimonios y duran, y yo declaro en el nombre de Jesús que este matrimonio fue así. Se daña el matrimonio. No fue que tú no tuviste fe, es que en ti no está esa palabra o ese poder. O sea, tú no tienes el manto de Jesús en la boca, que van a suceder las cosas. Claro. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que muchas iglesias hoy en día, la base de su prédica es esa. Cuidado, no diga tal cosa porque la boca tiene poder. O sea, le estamos quitando el poder a Dios. Ya no es lo que Dios quiera, es lo que yo diga. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces, ya para ir finalizando, no serían maldiciones generacionales, sino serían conductas aprendidas. Que tú la replicas. Tú sabes también que me hace pensar eso. Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes saben qué tuvieron ellos en común. ¿Qué tuvieron en común, David? Ellos vendieron a sus esposas los tres. Dios mío. Abraham, o sea, no que la vendió, sino que mintió diciendo que era... No, la entregó. La entregó. Haga lo que usted entienda. Haga lo que usted entienda, es hermana mía. Pues era mentira. Te das cuenta que abusador. Se aprendió. Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac y lo hizo Jacob también. Nosotros entonces vemos también los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob vieron a Jacob mentirle a Esaú. Haciendo otro paréntesis chiquito. Jacob, en el mismo lugar a donde el Señor, o sea, que él peleó con el ángel, que el Señor le cambió el nombre, que puso la piedra y todo. En el mismo lugar, no dice ni más para adelante ni más para atrás. En el mismo lugar, él le habló mentira a Esaú. Dios mío. Él le dijo a Esaú, vete adelante, yo voy detrás de ti, y arrancó por otro lado. Entonces, no, que es una mentira. No, eso es pecado. Claro. Entonces, sus hijos ven, no, pero mi papá es un falso. Y no es de sorprenderse entonces que Rubén se acostó con una de sus madres. Dios mío. Leví y Simeón le dije, después que violaron a Tamar creo que se llamaba, ¿verdad, hermana? Fueron al príncipe, le dijeron circuncídense, y entonces en el día que más solía la circuncisión fueron y lo mataron. O sea, tú ves como que
ellos vieron el pecado, entonces ellos lo copiaron. Lo practicaron. No es que esa es la vena. Entonces quería solo mencionar eso. Ya se y que José Luis también puede, esto también deja una lección importantísima lo que tú acabas de decir. Uno como líder debe cuidarse de lo que uno hace, ya que lo que tú haces como líder puede volverse de maldición para los que te están viendo. Eso. ¿Por qué de maldición? Porque pueden dar como válida la acción que tú estás haciendo. Hay que cuidarse. O sea, mira como tú dijiste, mi papá lo hizo y yo entiendo que mi papá hace las cosas que dice Dios. Entonces significa que está correcto. Exactamente. Yo veo a mi pastor, lo tengo como un hombre de Dios. Si mi pastor lo hizo, entonces yo lo puedo hacer. Exactamente. Y es una frase, no sé si ustedes se han enterado o han visto la frase de que si fulano lo hace, ¿por qué a mí no me dejan hacerlo? Sí. Si a mí el pastor me dice no haga tal cosa, ¿por qué no se lo dice a sus hijos? ¿O por qué no hace tal cosa? O sea, fíjate cómo vamos cayendo en el mismo tema de que a muchas cosas que le llamamos maldición generacional y todo eso son simplemente conductas que vamos aprendiendo y peor aún, conductas que vamos enseñando. Eso es así. A veces nosotros como líderes, Pablo dice... Yo no soy líder. Usted es líder varón, todos somos líderes. Líder de la nación. Todos somos líderes porque hay gente que nos ve y gente que naciones. Pero lo que quiero decir es, mira como Pablo dice en un momento, poniéndolo ahí, si comer carne le es ocasión a tu hermano, no coma carne. No coma carne. ¿A qué quiere decir eso? Tenga cuidado usted con lo que está haciendo. Tenga cuidado con la enseñanza que usted está proyectando hacia adelante. Porque puede ser que una de esas enseñanzas, puede ser que una de esas acciones esté maldiciendo la vida de una persona. Así es. Terminamos con este versículo. Por lo tanto, Romanos 8. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y eso lo puse en negrita aquí. Ya no hay. O sea, había condenación, pero ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y ahí eso desintegra completamente el término de maldiciones generacionales, sino conductas aprendidas. Excelente, excelente. Qué edificado no se va de aquí. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así que este fue el episodio de hoy. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Recuerden suscribirse en nuestra página de YouTube, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, escucharnos en Spotify. ¿Y qué otra vez me falta? Facebook también, claro que sí. Ahí está. En Facebook. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Chau, chau. Gracias por estar con nosotros.